Hola y bienvenidos otra semana a una capsulita de Notas en Frame. Esta semana tenemos un capítulo, la verdad, muy interesante, porque hoy vamos a hablar finalmente de la tan esperada película de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another. Y quizá, advierto, sea uno de los episodios más largos. Así que bueno, advertidos quedaron todos. Pero bueno, entonces sabemos que en la dirección está este señor Paul Thomas Anderson, que es muy reconocido y querido por los cinéfilos en general. Esa parte lo sabemos muy bien, ¿no? Todo el mundo es lo que dicen las reseñas, etcétera, etcétera. Del lado de la música, que es lo que nos importa, es nuestro ángulo principal, tenemos a Jonny Greenwood, personaje bastante peculiar si me lo preguntan. Entonces, esta dupla de director-compositor es también una mancuernilla consolidada desde el 2007, o sea, ya es un team ya hecho y derecho, por así decirlo. En el 2007 empezó con There Will Be Blood, pero quizás más conocida por Licorice Pizza en el 2021. Y les voy a ser honesta, esto me trae pensamientos desde dos polos, porque pues de primeras me parece algo pues bien, o sea, ya colocado como ventaja, en el sentido de que ambos creativos se entienden, comunican y dialogan de manera armoniosa y poderosa, ¿no? Se puede notar en los productos. Entonces, eso está muy bien, lo aplaudo y yo como audiencia la verdad es que lo agradezco. Pero el otro polo, del otro lado, me hace pensar que me da un poco de resquemor, porque pensar que esto limita la oportunidad a otras voces. En fin, como siempre les he dicho, es parte de los capitales sociales y los tejidos detrás de las producciones. Quiero enfatizar que no tengo nada en contra de Jonny Greenwood, al contrario, me gusta muchísimo su trabajo, pero ya saben que en este podcast nos cuestionamos todo lo que hacen hacer y ajustar la música. Entonces, pues la verdad, para mí era inevitable hacerme ese tipo de preguntas y cuestionamientos. Entonces, bueno, ya saben que si me ven los ojos y en mi otra parte es porque divago mucho. Entonces, bueno, vayamos a este soundtrack. Tenemos 48 minutos de música en un thriller político que transita momentos muy fuertes de activismo social y polarización. Entonces, para musicalizar todo esto, tenemos a Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead. Y sí, esto es importante. ¿Pero por qué es importante? Porque no sé ustedes, pero creo que la gente que hace rock en general, no intento que suene como un juicio aquí, pero siempre tiene como ese espíritu rebelde, ¿no? Como experimental. Y además, su carrera con Radiohead lo coloca ya en una determinada posición importante. Pero su trayecto y proyectos en solitario tienen su propio peso y su propio reconocimiento y la verdad es que solo lo ha hecho bastante cool. Entonces, Greenwood estudió música de manera académica. Y aunque este álbum fue grabado por The London Contemporary Orchestra, Greenwood mismo está a cargo de muchos de los instrumentos, como lo son obviamente la guitarra, la batería, el piano y alguna que otra intervención del violín. Dentro de esta gama de instrumentos hay uno particular que sobresale. Su peculiar trayectoria en todo este género del rock y demás proyectos en solitario lo han colocado en la búsqueda de sonidos extravagantes que conectan polos tan opuestos como lo humano, lo inhumano, lo estable, lo inestable. Y este instrumento en particular, más bien, le ha brindado, él ha encontrado en este instrumento esa potencia. Entonces, las ondes Mertenot, está en francés, y discúlpenme por los que saben francés si yo no lo pronuncio bien, whatever. Es un instrumento electrónico de 1928 y que es prácticamente un teclado de vibrato y un altavoz que se toca con un anillo atado literal a un alambre, así. Y bueno, los timbres y las dinámicas, para los que no estén muy familiarizados con todo el tecnicismo musical, pues es decir, las intensidades y formas, se ajustan mediante una cajita que tiene el instrumento al lado izquierdo, así como bajito. Y les paso videos y fotitos después. Bueno, aquí creo que aquí los puedo dejar como por aquí. Entonces, bueno, la verdad es que me parece brutal y le da una textura muy peculiar y muy particular a este soundtrack, a esta película y a estas emociones y narrativas que crea el mismo álbum y que sostiene. Entonces, en el contrapunto de estas texturas, me parece importante señalar las constantes disonancias, síncopas y tiempos irregulares que dibuja Greenwood.
Aquí es súper importante y creo que este score en particular dibuja mucho, muy bien la importancia de la música, la percepción social de esta misma y la manera en que dicha conjunción termina aterrizando en nuestra experiencia ante el producto final, que es la película. Entonces, quiero andar en 3 elementos, así que vámonos por bloquecitos. Empiezan los spoilers, siempre se ha dicho que hay spoilers, entonces ya este es el momento. Hay una escena en particular que a mí, sinceramente, me atrapó. Entre la sátira y la angustia, la transición de cuando el personaje principal, Bob, está en directa persecución entre su dañada memoria y la realidad que le exige recordar. Suena un piano. Es relativamente sencillo. A veces solo una nota pedal, o sea, una nota constante en el tiempo, que interviene en la ansiedad de la escena, a veces intervalos disonantes, a veces una frase musical de la misma naturaleza. Estos 3, digamos, personajes se mantienen alrededor de toda la escena, que son como unos 20-25 minutos. A mí es que se me hizo eterna esa escena, pero la disfruté, se me hizo eterna, pero yo estaba, pero que sí, puestísima. Entonces, yo pensaba que esto era una sola pieza, pero no. Greenwood, si bien la usa como motivo recurrente, la convierte en una especie de pulso emocional, en un espiral y en un ciclo, en una espiral de tensión y en un ciclo, yo diría que ansiolítico quizá. Entonces, bien, ¿de dónde sale todo esto? El concepto de disonancia en sí mismo funciona, yo creo, como un detonante, ¿no? Para el oído humano. Crea una sensación como de tensión, porque el sistema perceptivo tiende a buscar acordes como completos, como relaciones armónicas reconocibles, e inevitablemente buscamos un equilibrio. Y de hecho así lo enseñan en la teoría musical, en las escuelas de música. O sea, siempre es como que, bueno, y ahora tienes que ir al acorde de reposo, o ahora haz una cadencia de reposo, ¿no? Cosas así. Literalmente lo enseñan así. Entonces Greenwood emplea la búsqueda de dicha armonía como recurso. Introduce elementos inacabados, tipo fallas armónicas, por así decirlo, para acentuar la incertidumbre y la ansiedad. Como si estuviéramos atrapados en un loop perpetuo de expectativa no resuelta, que se prolonga y se presenta ante algún evento o emoción de los personajes principales. ¿Qué está haciendo Greenwood? Más que música, yo diría que está dirigiendo nuestro balance interno. Entonces, ahora bien, vayamos al segundo elemento. El segundo elemento del que quiero hablar es la guitarra, que se presenta de manera sutil, pero que marca una diferencia respecto a estos ciclos de tensión que veníamos manejando. Y los particulares sonidos que se desglosan. Entonces, la guitarra se coloca aquí como un elemento de calma y reflexión. La guitarra es uno de los instrumentos más amables al oído y es fácilmente uno de los más asociados con la creatividad y el ángulo musical de los seres humanos. Es, digamos, uno de los canales más frecuentados y accesibles para entrar de primera mano a la creación musical. Digamos, ¿cuánta gente no ha empezado a tocar guitarra? O sea, ¿cuánta gente que le gusta la música o que quiere iniciar la música va y agarra primero una guitarra? Entonces, y lo es en todos los sentidos. Entonces, por este papel histórico-social, psicológicamente se percibe como un dispositivo de textura, digamos que más orgánico. Entonces, en comparación, por ejemplo, con las ondas Martenot o Martenot. Entonces, la guitarra posiciona así una sensación de familiaridad. Aquí, en esta película, rota. Casi como un lamento, pero aún con voz. Creo yo que la guitarra regula la emoción de los personajes ante las sacudidas de las disonancias anteriores. Mantiene ahora sí que la esperanza en la humanidad. Las cuerdas hacen sonar lo que calma la irracionalidad. Así que quien me diga que la música no hay política, que venga y hablamos al respecto. Entonces, ahora, para cerrar, vamos al último bloque de este capítulo. Aunado a la implementación armónica y los disruptores narrativos ya explicados, tenemos las ondas Martenot, que Greenwood suele utilizarlas mucho por su capacidad de oscilación entre polos sensoriales, como les decía al principio. Específicamente lo pueden escuchar en Backtone Cross o en Truss Device, este instrumento,
que de hecho este es muy importante en la trama de la película, y profundizar en esto la verdad es que alargaría muchísimo el capítulo, entonces no, let's leave it there. Entonces, el sonido que crea este instrumento es muy peculiar, casi como pensar en el concepto de un adolescente en persecución por su vida debido a un pasado que ya no eligió. ¿Ah? Entonces aquí la música adjudica un cuerpo y una posición al enfrentamiento de la vulnerabilidad con la malicia de la realidad. Potenciales polos, si lo piensan. Entonces, da como resultado algo inestable, casi flotante. Pero único como proceso. ¿Y por qué digo proceso? Porque como los ciclos iniciales de tensión e erupciones que planteó Greenwood, las ondas se disipan y llegan a un punto de equilibrio que culmina, en este caso, la película. Entonces, de esta forma, podemos ver que la música aquí deja muy claro que no está sujeta a ningún fondo, sino que es tal cual discurso. Discurso que sostiene, da forma y modula realidades en tensión y a sensaciones que se articulan en la experiencia emocional y política que se emana de esta película. Y es así como la música de One Battle After Another no solo retrata la lucha política y la tensión de sus causas, sino que la sostiene y la potencia desde su propio tejido sonoro. La música, mis amigos, aquí crea política. Y con esto llegamos al final esta semana de estas reflexiones de One Battle After Another, de la música de One Battle After Another. Recuerden, si les interesa escuchar la música un poquito más profundo y un poquito más socialmente, recuerden suscribirse al canal de YouTube o escuchar el podcast si prefieren la versión en audio en Spotify o Apple Podcast y seguir por las diferentes redes sociales que ahí los leo y ahí platicamos. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos. ¡Chao!